Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio de equilibrio. Nos están pidiendo tensión 1, tensión 2, tensión 3 y tensión 4. Me piden encontrar los valores de las 4 tensiones. Vamos a comenzar con el primer nudo. Hacemos la analogía. Vamos a tomar el nudo como el origen del plano cartesiano. Y si este es el eje X, aquí está el eje X, que haciendo la comparativa, este sería el eje X, este sería el eje Y, donde la tensión 4 forma 55 grados con el eje Y, pero este ángulo sería de 35 grados. Efectivamente, son 35 grados porque aquí hay 90. Y 90 menos 55 son 35 grados, lo que conocemos como ángulos complementarios. Voy a tomar la tensión 4 con 35 grados respecto al eje horizontal. Aquí son 35 grados para la tensión 4. Otra tensión que se aplica en este nudo es la tensión 3, que está ubicada en el lado negativo del eje horizontal. Es decir, está en el lado negativo de X. Aquí tenemos tensión 3 y la siguiente tensión que está aplicándose sobre este nudo es la tensión 2. De igual forma, voy a hacer un análisis donde, si este es el eje X, suponiendo que aquí hay un plano cartesiano, este es el eje Y, entonces su ángulo complementario es de 65 grados. La suma de 65 más 25 nos dan el total de 90 grados, que aquí está. Entonces, si puedes observar, aquí tengo dos rectas partidas por una secante. Este ángulo es el mismo que este, de 65 grados. Tenemos que estos dos ángulos son alternos internos. Por lo tanto, la tensión 2, que forma un ángulo de 65 grados. Y listo. Sobre este nudo, lo que tenemos en rojo son las tensiones. Está aplicada tensión 4, que respecto a la horizontal forma 35 grados. Está la tensión 3, que está en el lado negativo de la horizontal, y tensión 2, que forma 65 grados con la horizontal. Son las únicas tensiones aplicadas en el nudo número 1. El paso número 2 es descomponer los vectores en sus componentes. Voy a comenzar con tensión 4 y te voy a dar un truco que te va a servir para encontrar los componentes de un vector. Es ocupar la razón trigonométrica seno, que es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa,
y la razón trigonométrica coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejo cateto opuesto, la hipotenusa pasa a multiplicar. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Aquí despejo cateto adyacente. La hipotenusa que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces queda hipotenusa por el coseno de un ángulo. En lugar de aprenderte fórmulas para encontrar los componentes de un vector, vamos a utilizar estas dos razones trigonométricas que nos van a servir exactamente para lo mismo, para encontrar los componentes de un vector, pero con esto es casi imposible que cometas un error. Vamos a ver por qué. La tensión 4 forma un triángulo rectángulo. Este es el cateto opuesto al ángulo. Este es el cateto adyacente, el lado que toca al ángulo. Y esta es la hipotenusa. Eso hablando en términos de un triángulo. Pero en términos del vector, este es el componente en X. Le voy a llamar tensión 4 componente X. Este es el componente en Y, tensión 4 componente en Y. Si la recorro para acá, esta es la tensión 4 componente en Y. Tenemos que los elementos de la tensión 4 son los mismos que los elementos del triángulo rectángulo. Por lo tanto, con estas razones trigonométricas vamos a traducirlas a los componentes de la tensión 4. Muy sencillo. Aquí ya tenemos que el cateto opuesto es tensión 4 componente Y. Tensión 4 componente en Y. La hipotenusa, aquí ya tenemos que es la tensión 4. Aquí está. En términos del triángulo es la hipotenusa, en términos del vector es la tensión 4. Por el seno del ángulo de 35 grados. Y listo, ya tenemos el componente de la tensión 4. Es demasiado sencillo, es muy rápido. Estas dos las puedo ocupar para encontrar los componentes, llámese en cualquier tema de física y que quieras encontrar los componentes de un vector. En lugar de fórmulas y luego confundirte porque aplican de otro modo, dependiendo dónde se encuentra el vector, solo con las dos razones trigonométricas encuentras rápidamente los componentes. Ahora, cateto adyacente, tensión 4 componente X, es igual a la hipotenusa. La hipotenusa es la tensión 4 por el coseno del ángulo de 35 grados. Listo. Tensión 4 componente en Y es igual a la tensión 4 y con tu calculadora pones seno de 35 grados y obtenemos 0.57. Vámonos de este lado. Tensión 4
componente X es tensión 4 y en tu calculadora pones coseno de 35 grados y obtienes 0.82. ¿Ok? Ya terminamos con la tensión 4. Ahora vamos a trabajar con la tensión 2, que es esta. La tensión 2 que aquí formamos el triángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo se llama cateto opuesto. El lado que toca al ángulo se llama cateto adyacente. Y el lado más grande del triángulo se llama hipotenusa. Aquí lo voy a marcar con color... Lo voy a poner con color rojo. Queremos los componentes de la tensión 2. Todo lo que sea tensión 2 lo pondré con rojo. Este es su componente en Y. Tensión 2 componente en Y. Y este es el componente en X. Tensión 2 componente X, que en el triángulo es el cateto adyacente. Y este lo recorro para acá. Tensión 2 componente en Y. Ya tengo identificados los elementos del triángulo y también ya tengo identificado los elementos de el vector para trabajar de la misma manera con las dos razones trigonométricas. Entonces, para la tensión 2, cateto opuesto es tensión 2 componente en Y. Hipotenusa es la tensión 2 por el seno del ángulo, que son 65 grados. Usamos la siguiente razón trigonométrica, es tensión 2 componente X igual a la hipotenusa, es la tensión 2 por el coseno del ángulo, por el coseno de 65 grados. ¿Ok? Tensión 2 componente en Y es igual a la tensión 2. Pones en tu calculadora seno de 65 grados y obtienes 0.91. Vamos con tensión 2 componente X. Es igual a tensión 2. Pones en tu calculadora coseno de 65 grados y obtienes 0.42. Listo. Ya tenemos los componentes de las tensiones. Claro que para la tensión 3 solo tiene componente en X. Ya no tenemos que hacerle nada. Está sobre el eje. Y vamos a aplicar la primera ley de Newton, donde hacemos la sumatoria de los componentes en X. En X tengo tensión 3. Le voy a poner menos tensión 3 porque se ubica en el eje negativo de X. También tenemos tensión 2 componente X. Aquí la tenemos. Tensión 2 componente X es igual a la tensión 2 por 0.42. Negativo también por estar
en la parte negativa del eje X. Y de este lado tenemos tensión 4 en X. Tensión 4 en X aquí está el valor. Aquí ponemos más porque está en la parte positiva de X. T4 por 0.82. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Ahora vamos con los componentes en Y. Sumatoria de los componentes en Y. Tensión 4, componente Y. Aquí tenemos su valor, que es tensión 4 por 0.57. Y también tenemos tensión 2 componente Y. Tensión 2 componente Y es igual, negativo, claro. Recuerda que dependiendo en dónde se encuentre el componente, debo de respetar el signo del eje. Menos tensión 2 por 0.91. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Ya tengo las dos ecuaciones que me da analizar el primer nudo y vamos a hacer lo mismo para el segundo nudo. Hacemos su análisis dimensional y buscamos la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y. Bien, conservamos las dos razones trigonométricas que nos sirven para encontrar los componentes de un vector. Y para el nudo 2 vamos a analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el nudo 2. Tenemos tensión 2 que forma 65 grados con la horizontal. Vamos a poner la tensión 2 con 65 grados. Tenemos aquí tensión 1, está sobre la horizontal en el lado negativo, ya que el origen es el nudo y aquí estamos imaginando un plano cartesiano. Por lo tanto, este es la tensión 1. Otra fuerza que está actuando es el peso de nuestro cuerpo. Recuerda que el peso siempre va verticalmente hacia abajo. Y de este nudo, tensión 2, tensión 1 y peso son las únicas fuerzas que actúan sobre él. ¿Qué es lo que está en color rojo? Lo que está en color negro fue de apoyo para poder visualizar los ángulos complementarios. Y la analogía de un plano imaginario con un plano real. Lo que me queda por hacer es encontrar los componentes de la tensión 2. Formo mi triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo se llama cateto opuesto, el lado que toca el ángulo se llama cateto adyacente y el lado más grande es la hipotenusa. En términos de los componentes, este va a ser el componente en X. Tensión 2 componente X, que en el triángulo es el cateto adyacente. Y este
es el componente en Y, tensión 2 componente en Y, que cuando lo recorro es lo mismo que el cateto opuesto, tensión 2 componente Y. Con el apoyo de mis razones trigonométricas voy a encontrar los valores de cada uno de los componentes. Entonces, el cateto opuesto es el componente en Y, tensión 2 componente en Y. La hipotenusa es la tensión 2 por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 65 grados. Cateto adyacente es tensión 2 componente en X, es igual a la hipotenusa, que es tensión 2 por el coseno del ángulo. El ángulo es de 65 grados. Bien, tensión 2 componente en Y es igual a la tensión 2 por el seno de 65. Con tu calculadora pones seno de 65 y obtienes 0.91. De este lado, tensión 2 componente en X es igual a la tensión 2 por el coseno de 65. Coseno de 65, 0.42. Y tenemos los valores de los dos componentes. Vamos a aplicar primer ley de Newton. Sumatoria de los componentes en X. Tenemos tensión 1, que va a quedar como menos tensión 1 por estar ubicado en la parte negativa de X. Y tenemos tensión 2 componente en X. Tensión 2 componente en X. Más su valor del componente es tensión 2 por 0.42. Son los únicos componentes en X. Esto es igual a 0. Sumatoria de los componentes en Y. Tenemos tensión 2 componente en Y. Su valor es tensión 2 por 0.91. Y tenemos el peso, menos 80 newtons. La sumatoria de los componentes tiene que ser igual a 0 y su signo negativo por estar en el lado negativo de Y. Signo positivo porque está en la parte positiva de Y. Ok. Al analizar este nudo, obtuvimos estas dos ecuaciones. Y cuando analizamos este segundo nudo, obtuvimos estas otras dos ecuaciones. Como puedes observar, puedo formar un sistema de ecuaciones de 4×4. Tengo 4 incógnitas, tensión 1, tensión 2, tensión 3 y tensión 4, y tengo 4 ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es válido si tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, comienzo a resolver. Voy a hacer por medio de sustitución y va a ser muy sencillo. Les voy a poner una etiqueta: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Voy a comenzar con la ecuación 4. Aquí es muy sencillo encontrar la tensión 2. Es la única incógnita, entonces despejo tensión 2 y encuentro su valor. Ecuación 4 es tensión 2 por 0.91 menos 80 newtons igual a 0. Menos 80 newtons pasa
al otro lado como 80 newtons positivo. Y 0.91 que está multiplicando pasa a dividir. 80 newtons sobre 0.91. Esta división nos da 87.9 newtons. Ya conocemos el valor de la tensión 2. Lo que vamos a hacer es ocupar ahora la ecuación 3. Conocemos la tensión 2, sustituimos su valor y despejamos tensión 1. Ecuación 3 menos tensión 1 más tensión 2 que multiplica a 0.42 igual a 0. Menos tensión 1 más, en lugar de tensión 2, ponemos 87.9 newtons por 0.42 igual a 0. Este tensión 1 negativo lo podemos mandar al otro lado como positivo y multiplicamos 87.9 newtons por 0.42. Nos da 36.91 newtons. Ok, muy sencillo. Encontramos el valor de la tensión 1. Podemos ahora encontrar la tensión 4. Ya conocemos la tensión 2. Aquí la tenemos. Entonces vamos a ocupar la ecuación 2, que es tensión 4 por 0.57 menos tensión 2 por 0.91. Esto es igual a 0. La tensión 2 ya la conocemos. Entonces, en lugar de tensión 2 pongo su valor, 87.9 newtons, que está multiplicando a 0.91. Despejamos tensión 4. Esto que está restando lo paso al otro lado a sumar. Nos quedaría de este lado de la ecuación 87.9 newtons por 0.91. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. 0.57. Hacemos esta operación y nos da que la tensión 4 es igual a 140.33 newtons. Bien. Ya tengo tensión 1, tensión 2 y tensión 4. Solo me queda encontrar el valor de la tensión 3. Vamos a ocupar la ecuación 1. Nos dice que menos tensión 3 menos tensión 2 por 0.42 más tensión 4 por 0.82. Esto es igual a 0. Sustituimos el valor de tensión 2. Aquí lo tenemos. Es 87.9 newtons, que multiplica a 0.42 más la tensión 4, 140.33 por 0.82. Esto es igual a 0. Y despejamos la tensión 3 negativa, pasa al otro lado como positiva. Hacemos esta multiplicación
menos 87.9 newtons por 0.42 me da menos 36.92 newtons. 140.33 por 0.82 es 115.1 newtons. Y haciendo esta resta, tensión 3 es igual a 78.18 newtons. Excelente. Ya tenemos el valor de las 4 tensiones. Vamos a hacer un redondeo. Tensión 2 es aproximadamente 88 newtons. Tensión 1 es aproximadamente 37 newtons. Tensión 4 es aproximadamente igual a 140 newtons. Y tensión 3 es aproximadamente igual a 78 newtons. En algunas ocasiones representan el resultado con un prefijo. Si lo recorro 3 lugares a la izquierda, es 0.14 kilonewtons. Y listo. ¿Qué significa esto? Como puedes observar, la tensión 4 es la tensión que ejerce mayor fuerza en todo el sistema. Después tenemos tensión 2. Esta es la segunda tensión que ejerce mayor fuerza. Puedes observar que después sigue tensión 3 y la que menos fuerza ejerce es la tensión 1. Y con este análisis finalizamos este video tutorial. Espero les sea de mucha utilidad para sus estudios. Es un ejercicio complejo, pero es bastante completo. Si llegaste hasta aquí, muchas felicidades. En verdad felicito tu interés por aprender este tipo de temas. Y si ya lograste entender este tipo de ejercicios que son más elaborados, es porque estás dominando el tema y vas bastante bien. Así que espero verlos próximamente en el canal con nuevos videos y nos vemos próximamente. Bye.